Ya estamos llegando casi al final de nuestra serie de lecciones sobre la iglesia basada en el capítulo 26 de la Confesión de 1689. Y quisiera, antes de comenzar el tema de hoy, hacer un pequeño resumen de los temas que hemos dado desde el primer párrafo hasta el párrafo 10. Les recuerdo que el capítulo 26 está dividido en dos partes fundamentales. Del párrafo 1 al párrafo 4 trata el asunto de la iglesia universal y del párrafo 5 en adelante la iglesia como local. Ahora, en el primer párrafo, basándose en su idea central, habíamos tratado el tema de la iglesia universal e invisible y habíamos entendido que existe una iglesia universal que es invisible y está compuesta de todos los elegidos de todos los tiempos. Aquellos son creyentes en Cristo, tanto de entre los judíos como de entre los gentiles. También en el segundo párrafo habíamos visto que la iglesia es universal, pero también es visible. Y esta iglesia es compuesta por los creyentes en el Evangelio, obedientes a Dios, quienes forman parte de congregaciones locales. O sea, ¿quiere usted ver a alguien de la iglesia universal y visible? Vaya a las congregaciones locales y ahí lo encontrará. También vimos en el párrafo 3 que la iglesia es perpetua. Aunque las iglesias locales fallan y algunas llegan al punto de perder su esencia por su degeneración, podemos afirmar que la iglesia universal de Jesucristo permanecerá para siempre. La iglesia del Señor permanecerá para siempre. Y por último, como el resumen de la iglesia universal en los primeros cuatro párrafos, el párrafo 4 enseñaba que la autoridad exclusiva de la iglesia es el Señor Jesucristo. Cristo es designado por el Padre como cabeza de la iglesia, en su llamamiento, en su establecimiento, en su orden y en su gobierno. Nosotros podemos estar confiados y seguros de que la iglesia está dirigida, organizada, está reclutada, está gobernada por nuestro Señor Jesucristo, el mejor de todos, aquel que es suficiente en todo, aquel que tiene la máxima autoridad y toda la sabiduría para establecer, para quitar, para poner todo lo que sea necesario. No hay una autoridad mayor que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos a los párrafos del 5 en adelante, nos damos cuenta que la confesión comienza a hacer énfasis en la iglesia como local. Y vemos cómo en el párrafo 5 se resalta la idea de que Cristo es quien llama a la iglesia. Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, llama a la iglesia. Somos llamados a través de la palabra del Evangelio, a través de la palabra de Cristo, con un llamamiento eficaz. El poder del Espíritu Santo que opera en nosotros nos hace obedecer esta palabra y ser miembros de la iglesia local a la cual pertenecemos. Somos llamados eficazmente por nuestro Señor Jesucristo en la proclamación de la palabra. El párrafo 6 nos refiere a Cristo quien establece la iglesia. La iglesia es establecida por nuestro Señor Jesucristo. Y los que forman parte de estas iglesias locales como miembros son aquellos santos por su llamamiento, quienes se dan a Cristo y a los hermanos de la fe. Hay características distintivas, evidencias muy visibles en aquellos que verdaderamente forman parte de estas iglesias locales establecidas. El párrafo 7 nos enseña que la iglesia es dotada por medio de Cristo con poder y autoridad para ejercer la disciplina y la práctica de la adoración. Aquí estamos viendo en este párrafo 7 el orden de la iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza. La iglesia es responsable de ejercer la disciplina bíblica, pero también de que se realice la adoración correctamente a nuestro Dios Todopoderoso. Llegamos a un párrafo 8 y les recuerdo que habíamos visto que del párrafo 8 al párrafo 13 se está refiriendo al gobierno de la iglesia.
el gobierno de Cristo en la iglesia. Y habíamos visto en los párrafos anteriores, del 8 al 10, por ejemplo, en el 8, cómo es ejercido este gobierno. Ejercido en cuanto a la voluntad de Cristo. El gobierno de la iglesia es en cuanto a la voluntad de Cristo. Una iglesia no puede tener un gobierno sólido, no puede tener un gobierno bíblico si su estructura de liderazgo, su forma de actuar y de reaccionar a diferentes situaciones no están cimentadas con la voluntad de Cristo, en lo que Cristo encomendó en su palabra. También vimos que este gobierno es ejercido sobre los miembros de las iglesias locales. Habíamos visto que la iglesia local se componía, ¿no?, de los miembros de la iglesia, pero también de los pastores y los diáconos. Y aquellos pastores y diáconos, aquellos obispos y diáconos, eran quienes fueron comisionados por Cristo para ejercer como oficiales en medio del cuerpo de las iglesias locales. Es ejercitado por sus oficiales la administración de las ordenanzas, el ejercicio del poder o el ejercicio del deber en caso de los diáconos. También vimos en el párrafo 9 la designación, la dotación y la elección de los gobernantes de las iglesias. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y Él estableció, Él designó a los oficiales de la iglesia. ¿Quiénes son estos oficiales vivos? Los pastores y los diáconos. Pero también vimos que el Espíritu dota, el Espíritu capacita a aquellos que han de ser oficiales en la iglesia. Recordemos que las evidencias que el Espíritu ha dado en aquellos oficiales que están en la Biblia, están en la Biblia. ¿Usted quiere saber cuándo una persona ha sido dotada por el Espíritu Santo para ser oficial de la iglesia? Vaya a la Escritura. En la Escritura exclusivamente, suficientemente, están las características de aquellos que han de ser oficiales de la iglesia. La iglesia los elige. Cristo los designa, el Espíritu los dota, pero la iglesia los elige. En el marco de la congregación, de aquellos que son miembros oficiales de la iglesia, es elegido aquel gobernante que ha sido designado por Cristo y dotado por el Espíritu Santo para que ejerza su gobierno en la iglesia local. El párrafo 10 nos refería al deber de la iglesia para con sus pastores, al darles todo el respeto debido, pero también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades. Y hoy vamos a estudiar y vamos a terminar con el gobierno de la iglesia a través de 3 párrafos. Párrafo 11, párrafo 12 y párrafo 13. Estos 3 párrafos encierran 2 ideas fundamentales. Las 2 ideas fundamentales son la predicación de la palabra por quienes no son ministros ordenados, y la segunda idea, la actitud de los miembros ante la disciplina de la iglesia. Aquí lo vemos en el párrafo 2 y 3. Y la primera idea en el párrafo 11. Pero sería bueno que leyéramos estos 3 párrafos. Y vamos a ir leyendo el 11, el 12 y el 13. Dice el párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de la iglesia, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. El párrafo 12 dice: todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. El párrafo 13 dice: ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas
por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Dos ideas fundamentales en estos tres párrafos. Primera idea, la predicación de la palabra por quienes no son ministros ordenados en el párrafo 11, y en el párrafo 2 y 13, la actitud de los miembros ante la disciplina de la iglesia. Vamos a ver la primera idea, la predicación de la palabra por quienes no son ministros ordenados. ¿Cuál es el centro del culto cristiano? El centro del culto cristiano era la predicación de la palabra. Una iglesia es bíblica. Entre algunas de sus características, cuando la Biblia, la predicación de la palabra, el estudio de la palabra es el centro del culto cristiano. ¿Quiénes son los responsables de ejercer e impartir el servicio de adoración en el culto cristiano? Hermanos, son los pastores, son los ancianos de la iglesia, los pastores. Son aquellos responsables, aquellos comisionados para enseñar en la iglesia. En el párrafo 8 habíamos visto que entre las tres funciones fundamentales de un pastor estaba la predicación de la palabra. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo aquí le está hablando a Timoteo, un pastor, y le está encomendando su misión en la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando una congregación, en una congregación no hay todavía un pastor oficial? O cuando, por ejemplo, el pastor de una iglesia que es establecida está enfermo, o por razones justificadas no se encuentra en la iglesia ese domingo. ¿Quién debe asumir la predicación? ¿Su esposa? ¿Algún miembro común en la iglesia? ¿O hermanos de testimonio que la iglesia reconozca como personas capacitadas por Dios, aptas para enseñar a la iglesia? Creo que debemos entender quiénes son aquellos que pueden servir en la iglesia, que pueden predicar en la ausencia o bajo la necesidad de que el pastor no puede estar o esté enfermo, o simplemente pueda valerse de los hermanos cuando una multitud de personas van a recibir la palabra del Señor. No nos confundamos. Y quiero aclarar esto: no existe prohibición en la Biblia a los cristianos sobre no predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos a Felipe en Hechos 8:5 y vemos los que habían sido esparcidos por la persecución de Esteban en Hechos 11 del 19 al 21, nos damos cuenta de que la iglesia predicaba la palabra. La Biblia nos manda a anunciar el evangelio a toda criatura. Nos los manda la Escritura, el Señor nos los encomendó y nos manda a ministrar a otros con los dones que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero debemos tener en cuenta algo importante, y es que hay preceptos y principios que requieren del creyente que evite el orgullo y se someta a la iglesia y sus supervisores en la estimación y el ejercicio de sus dones. Romanos capítulo 12, verso 3 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Biblia nos insta a predicar la palabra, pero nos insta a predicar la palabra y servir en la iglesia, no siendo nosotros los pastores, pero bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características, bajo ciertos patrones. Por ejemplo, ¿quiénes son aquellos y cómo deben ser aquellos que sirven en la iglesia predicando la palabra cuando el pastor no la está predicando? En el marco de una disciplina establecida y una comunión verdadera con los hermanos.
Si nosotros leemos Mateo capítulo 18, verso del 15 al 17, y estamos viendo un conflicto entre dos personas que no llega a una solución, nosotros sabemos que dentro de la iglesia hay un marco de santidad, un marco de respeto, un marco de disciplina establecida. Hay una comunión verdadera entre los creyentes. De modo que cualquiera en la iglesia no es aquel que se puede parar en un púlpito y predicar la palabra del Señor. Hay una estructura, hay una disciplina. Hay un orden en la iglesia y no podemos pensar que cualquiera coge el púlpito y cualquiera puede predicar, aunque tenga conocimiento. Una persona que no se sujeta a la disciplina de la iglesia, una persona que no está en comunión con los hermanos y que vive en disensiones, no está apta para enseñar en la iglesia. Aquellos que enseñan en la iglesia tienen una actitud de humildad, de mansedumbre, de amor, de unidad. Esto debe primar entre los hermanos. Cuando vemos Efesios 4 del 2 al 3, Colosenses 3 del 12 al 15, nos damos cuenta la actitud que debe haber entre aquellos hermanos que enseñan, que comparten, entre aquellos hermanos que edifican a los otros. Debe ser bajo la supervisión y el gobierno del pastor o los pastores de la iglesia, en caso que haya más de un pastor en la iglesia. Nadie vive como llanero solitario. A veces me asombra cómo llegan personas de pronto a una iglesia y sin nadie conocerlo, y aún ni el pastor conocerlo. Esas personas les proponen al pastor dar una palabra de fe en la iglesia o dar una palabra. Hermanos, esa persona, si no está bajo la supervisión y el gobierno de un pastor, no tiene autoridad para decir nada en la iglesia. El pastor es el máximo responsable de lo que se enseña en la iglesia. Si se enseña mala doctrina, es responsabilidad del pastor. Por eso los pastores debemos tener bien en claro quiénes son aquellos que enseñan en la iglesia. Y si son personas que no están sujetos bajo la supervisión, bajo el gobierno de ese pastor, hermanos, no están aptos para enseñar en la iglesia. Pero también deben ser personas que están bajo el concepto de la sana doctrina. Qué importante es tener una misma fe en la iglesia. Vamos a pensar que es un buen hermano, que es un buen cristiano y que lo amamos, pero cuando esa persona comienza a predicar, lo que empieza a enseñar es una doctrina totalmente opuesta a lo que la iglesia enseña. ¿Qué pasaría después de esto? Primero, traería confusión. Segundo, traería discordias entre los hermanos. Crearía una cierta división de pensamiento dentro de la iglesia y crearía al final una ruptura y un problema dentro de la iglesia. La iglesia debe tener una misma fe, hermanos. Una misma fe. Una misma fe. Quiere decir que alguien que no esté sujeta a esa persona a la doctrina de la iglesia, que no esté sujeta bajo un credo, bajo una confesión de fe que la iglesia asuma, esa persona no debe ser aquel que enseña dentro de la iglesia. Y lo otro es que debe tener un reconocimiento de la iglesia sobre los dones que la iglesia reconoce en esa persona. Los dones son confirmados a través de los hermanos de la fe. ¿Cómo es posible que alguien se quiera constituir predicador público en la iglesia y querer enseñar en la iglesia cuando la iglesia, los miembros de la iglesia no reconocen los dones en esta persona, no reconocen que esta persona está apta para enseñar? La iglesia, como mismo la iglesia reconoce y escoge a sus pastores, como mismo la iglesia ejerce la disciplina sobre aquellos pecadores, como mismo la iglesia tiene que excomulgar a aquellos que por sus desviaciones repetidas veces no entendieron la disciplina del Señor. Asimismo, la iglesia tiene que escoger a aquellos actos para enseñar. Nosotros tenemos como cristianos la responsabilidad, amados hermanos. Cualquiera no puede predicar en la iglesia. Cualquiera no puede enseñar, aunque sea un buen hermano. Los responsables de la enseñanza de la iglesia son los pastores y aquellos hermanos a los cuales la iglesia reconoce están bajo la sujeción del pastor y bajo el gobierno, tienen un concepto sano de la doctrina, están en una actitud de humildad, de mansedumbre, de amor, de unidad y están bajo el marco y bajo la sujeción de la disciplina y la comunión de los hermanos en la fe. Por eso podemos creer y decir que en una iglesia no solamente predica un pastor, sino un grupo de hermanos específicos, con características específicas, que apoyan en la predicación de la palabra, siempre y cuando
el pastor, que es el responsable de todos los domingos, decida cuándo debe hacer esa enseñanza. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Cualquiera no puede predicar en la iglesia. Solamente aquellos que han sido respaldados por la iglesia y el pastor basados en lo que dice la Escritura. La segunda verdad que vemos en los párrafos de hoy se encuentra basada en el párrafo 12 y el párrafo 13. Esto nos enseña y nos refiere a la actitud de los miembros ante la disciplina de la iglesia. En lecciones anteriores habíamos tratado el tema de la disciplina en la iglesia. Habíamos visto que hay dos tipos de disciplina. Está la disciplina formativa, que es la disciplina que se ejerce todos los domingos o prácticamente todos los días a través de la exposición de la palabra entre los hermanos y los pastores, que funciona como un medio espiritual para formar nuestro carácter santo todos los días. Esa disciplina que es formativa tiene un objetivo y es formarnos. Todos estamos expuestos a esa disciplina, desde el pastor hasta cualquier miembro de la iglesia. Ahora, cuando esta disciplina no cumple su propósito, cuando falla, viene a ser parte de la disciplina correctiva. Y es aquella disciplina que está puesta para corregirnos. Habíamos visto el proceso que la Biblia utiliza ante diferentes actos pecaminosos con la disciplina correctiva. Por ejemplo, frente a rupturas de relaciones personales, vayamos a Mateo 18, del 15 al 22. Frente a inmoralidades, vayamos a 1 Corintios capítulo 5. Frente a falsas doctrinas, vayamos a Tito 3, del 9 al 11. Hay otros textos importantes que deberíamos tocar en algún momento. El Nuevo Testamento es específico en el ejercicio y el compromiso de los creyentes con la disciplina de la iglesia local. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, Pablo dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí se está ejerciendo la disciplina, de una manera o de otra, pero se está ejerciendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, y también del 14 al 15, nos dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anden desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. ¿Aquí no se está ejerciendo la disciplina? Por supuesto que sí. Dos implicaciones y dos aplicaciones importantes tras la observación de estos textos es que todos los creyentes tienen la obligación de unirse a una iglesia local. La disciplina se ejerce en el marco de una iglesia local. La iglesia local tiene su función y la disciplina, el ejercicio de la disciplina, es otra de las características que definen una iglesia verdadera. Cuando la iglesia local está establecida, los creyentes que son miembros de ella son aquellos que ejercen la disciplina, pero también que la reciben. Por eso todos los creyentes tienen la obligación de unirse a una iglesia local. El Señor nos salva para incluirnos a su iglesia universal, que es invisible, pero también que es visible y que es manifestada a través de congregaciones locales. En esas congregaciones estamos nosotros comprometidos y obligados a ser miembros. Ya usted escoge a cuál ir o a cuál no ir y a cuál pertenecer o a cuál no pertenecer. Quizás tendrá que dar cuenta a Dios si escoge mal, pero sí tiene una responsabilidad y una obligación de que si Cristo le salvó, usted no puede vivir sin una congregación local. Porque en esa congregación local se le va a predicar la palabra. En esa congregación local usted va a tener la comunión de los hermanos. En esa congregación local usted va a recibir las ordenanzas, que es la cena y el bautismo. Y en esa congregación local usted va a adorar a Dios conforme a la voluntad de su palabra. Y en esa congregación local usted va a ejercer y a recibir la disciplina, tanto formativa como correctiva. El párrafo 13
complementa estas verdades y dice: ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Qué fácil es irnos de la iglesia, qué fácil es separarnos de la congregación, de los hermanos, cuando hay un conflicto entre hermanos. Ningún miembro debe alterar el orden de la iglesia por una ofensa cometida por otro miembro. Lo que se pretende preservar es la unidad de la iglesia. Una ofensa indebida, según el ofendido, tratada por la iglesia, no es una razón válida para perturbar la unidad de la iglesia y abandonarla. Si tenemos un problema con un hermano, hagamos lo que dice Mateo 18. Hagámoslo. Y no sigamos alargando estos conflictos. La iglesia no puede perder su unidad. También se debe preservar la paz de los hermanos. Es inconcebible ver una iglesia que no ejerce la disciplina ante los conflictos entre hermanos. El primer paso es reconciliarte con tu adversario, con aquel que tuviste el problema. Ese es el primer paso y es el que muchas veces no estamos dispuestos a dar. ¿Con quién has tenido situaciones? Pídele perdón, hermano. Aunque tengas la razón, siéntate, aclara tus deudas, aclara tus puntos, pero no dejes esa puerta abierta, porque esa puerta abierta lo que va a traer es desorden, es falta de paz en medio de la congregación, es murmuración, es contienda, es división, es pecado, es división. Y si la iglesia no ejerce correctamente, bíblicamente, la disciplina, usted verá cómo su iglesia termina muy mal. ¿Cuáles cosas debemos tener en cuenta para preservar esta unidad? El gobierno y la membresía instituidos por Cristo para la iglesia local. Cuando nosotros vemos en Mateo 18, del 15 al 17, vemos cómo la disciplina se ejerce bajo un gobierno establecido, cómo la iglesia y la membresía de esta iglesia funcionan correctamente, hermanos. La iglesia no es un pastor. La iglesia es una congregación, una comunidad de creyentes que han sido salvados por la obra de Jesucristo y que se sujetan a Cristo como la cabeza, quien designó gobernantes en la iglesia, que repiten las mismas palabras y hacen las mismas cosas que Cristo les mandó que hicieran. Si la iglesia ejerce correctamente su membresía, si la iglesia ejerce correctamente su gobierno, hermano, nosotros podemos ejercer la disciplina como es bíblica. El carácter cristiano no puede faltar en estas actitudes. Textos como Efesios 4:2-3, Colosenses 3 del 12 al 15, Primera de Juan 2:7 y del 11 a 11, 18, 19 nos muestran que el carácter cristiano no puede estar ausente. El objetivo de la disciplina, hermanos, el objetivo de la disciplina es la restauración, no la condenación. Es que la persona que ha pecado, que ha fallado, se restaure. Pero con un carácter cristiano debemos tratar estos asuntos. No con un carácter como el mundo. A veces queremos disciplinar a alguien o a veces nos vinculamos en la disciplina y vemos cómo el mundo trata a los que se equivocan. Vemos cómo los sistemas políticos tratan a los que se equivocan y nos mezclamos tanto con la cultura del momento que nos olvidamos que somos cristianos y el carácter cristiano. La presencia de Cristo está en medio de la iglesia. Mateo 28 nos enseña que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que cuando se ejerce la disciplina en la iglesia, de modo que la actitud que debemos tener en la iglesia es una actitud correcta, es una actitud en la cual cuando hay un problema debemos resolver el problema. Tengamos paz entre nosotros, tengamos paz y entendamos cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el propósito de Dios para la iglesia.
El gobierno de la iglesia es ejercido a través de Cristo como cabeza. Él es la autoridad de la iglesia y él comisionó pastores y diáconos para que gobiernen la iglesia bajo ejercicios, el ejercicio de la administración, de las ordenanzas, bajo el ejercicio del poder, bajo el ejercicio del deber. La iglesia debe sujetarse los unos a los otros y debe amarse los unos a los otros. Y con estos párrafos terminamos el gobierno de la iglesia, porque nos quedan solamente el párrafo 14 y 15 y veremos cómo termina este capítulo de la confesión. Solamente le exhorto a que no se pierda los dos últimos párrafos. Que Dios te bendiga.